Bienvenidos a un capítulo más de este consultorio en el que vamos a tratar todos aquellos aspectos que están relacionados con la ansiedad y además todos los trastornos que están asociados a ella. ¿De qué hablamos hoy, Cristina? Pues hoy, Rubén, vamos a hablar sobre el miedo a conducir. Que el miedo a conducir, aunque no lo creamos, es más frecuente de lo que se cree. Se estima que 1 de cada 3 conductores pues, tienen miedo al volante. No obstante, tenemos que decir que si aprendemos a relajarnos, a cambiar los pensamientos catastróficos y empezamos a exponernos de forma progresiva, pues vamos a conseguir trabajar y controlar este miedo. Claro, porque es que el miedo a conducir hace referencia a esta sensación de ansiedad que se experimenta antes y después de la conducción. Porque vamos a ver, tú sientes que te estás bloqueando, que te sientes inseguro cuando estás conduciendo. A veces puede ser que puedas estar pensando que eres un mal conductor, una mala conductora y además un peligro al volante. Y solo con pensar que tienes que coger el coche ya te estás poniendo nervioso, ya te estás poniendo nerviosa, pensando que vas a ser incapaz de controlar el coche. Bueno, pues es posible, si estás respondiendo afirmativamente a todas estas preguntas, que padezcas este miedo que también llamamos amaxofobia. Y este miedo a veces, pues como hacen los miedos, nos bloquean, nos paralizan y a veces, en la medida en que yo no afronto esos miedos, pues se va volviendo cada vez más frecuente y va afectando cada vez a más situaciones de la vida. Entonces, bueno, pues esto es lo que, Cristina, denominamos amaxofobia. Pero bueno, vamos a ver, Cristina, y esto es importante, ¿cómo podríamos resolver, cómo podríamos tratar la amaxofobia? Ujú. Bueno, pues vamos a ver una serie de puntos, ¿no? Que vamos a tener que tener presente y que nos van a ayudar enormemente, ¿no? A trabajar este problema, poder salir de esta situación y, bueno, sobre todo también evitar que se cronifique en el tiempo, ¿no? Que luego nos encontramos con personas pues que llevan mucho tiempo sin coger el coche, ¿no? Y al final tenemos bueno, pues trabajar lo más rápido, lo más eficazmente posible y conseguir que la persona pues vuelva a su funcionalidad pues lo antes posible. Así que, ¿qué punto clave? Bueno, pues aunque parezca un poco obvio, voy a empezar diciendo que, oye, qué importante es conducir tranquilo, ¿no? Que no estamos descubriendo América con esto. Es lo lógico, ¿no? A todos nos gustaría, pero como vemos no es tan fácil conseguirlo. Pues bien, vamos a ver qué es más sencillo de lo que pensamos. ¿Qué podemos hacer? Pues practicar técnicas de relajación. Esto es una de las cosas que practicamos mucho con los pacientes que tienen amaxofobia. Por ejemplo, técnicas como la respiración abdominal y sobre todo la relajación muscular progresiva de Jacobson. Es la que mejor resultados ha dado para este tipo de fobia. Si notamos que vamos muy tensos o muy agarrotados al volante, pues es una de las técnicas idóneas en este caso. Vamos a conseguir reducir la ansiedad, reducir toda la tensión muscular y bueno, vamos a generar un ambiente adecuado pues, para poder hacer una conducción bueno, pues más idónea y para podernos sentirnos mejor, ¿no? Que al final es el objetivo. Bueno, otra cuestión importante es tener cuidado, amigo conductor, con la anticipación. No vas a perder el control, aunque muchas veces creas que esto puede ser así, incluso aunque notes los típicos síntomas de la ansiedad, en los que parece que uno va a descontrolar, va a perder el control, esa visión muchas veces que hay en forma de túnel, no tengas miedo de que se te resbale el volante por las manos, porque la ansiedad, tenemos que tener en cuenta, es una emoción cuya función es precisamente la de protegerme. No está ahí para hacerme descontrolar, sino para protegerme ante un potencial peligro que yo pueda estar percibiendo y en el que, bueno, pues me sienta que me puede estar arriesgando. Realmente las personas piensan que están o que pueden llegar a descontrolar, pero sucede todo lo contrario. Uno hipercontrola. Uno tiene una atención muy puesta de forma parcial en cuál es su sentido de la conducción. Pero veréis, muchas de estas preguntas catastróficas que se está formulando muchas de las personas en terapia para intentar descatastrofizar todos estos pensamientos y manejarlos,
bueno, pues tenemos que ponerlas también, tenemos que, bueno, pues tenemos que subrayarlas, porque en realidad tengo capacidad de reacción, incluso aunque esté nervioso, tengo capacidad para controlar la situación, incluso cuando está nervioso, es decir, sé conducir. Y sabías que la conducción, sobre todo, es un aprendizaje procedimental. Como montar en bicicleta, no hace falta que pensemos demasiado en ello, sino que casi automáticamente, debido a esa memoria de trabajo que tenemos, vamos a saber hacerlo sin casi ser conscientes de ello. Aunque lleves mucho tiempo sin conducir, no se olvida. Es verdad que bueno, puede estar bien refrescar un poquito, pero en realidad es un tipo de aprendizaje que se va a quedar ahí para siempre. Y bueno, otro consejo importante, pues carretera y manta, ¿no? Esta frase que es tan común en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Y es una de las claves, Rubén, más importantes. Y es que la única forma de que superemos nuestros miedos, pues es enfrentándonos a ellos, ¿no? Aunque esto nos cueste un poco. Es decir, conducir, conducir y conducir. Solo de esta forma, pues vamos a poder comprobar que conducir por poblado, por carreteras secundarias, autovías, autopistas, pues vamos a darnos cuenta que no es intrínsecamente peligroso, ¿no? O amenazante. Y eso lo tengo que comprobar, porque es muy interesante, ¿no? Que también aprendamos cosas, que sepamos cosas nuevas, pero el cerebro necesita comprobar que no pasa nada. Por mucho que nosotros se lo digamos y digamos, oye, que no vamos a tener un accidente, necesita comprobarlo. Así que qué manera mejor de hacerlo que conduciendo, ¿no? Volver a recuperar la confianza y la sensación de control, que realmente el control nunca lo hemos perdido, pero la sensación de control sí. Y bueno, pues aprender a conducir seguro, a confiar en uno mismo y sobre todo darnos cuenta que todo eso catastrófico que estoy anticipando realmente nunca ocurre. Eso sí, vamos a procurar pasar a la práctica, bueno, pues de una manera progresiva y controlada, ¿no? El objetivo es que la persona pues no tenga experiencias excesivamente desagradables para que quiera seguir exponiéndose, ¿no? Si iniciamos quizás teniendo una experiencia que no es demasiado grata, pues quizás la persona no quiera volver a coger el coche. Así que vamos a hacerlo de una manera progresiva para que podamos tener experiencias positivas poco a poco y volver a recuperar esa confianza. Bueno, aunque pueda parecer imposible en un principio, porque para ti ahora mismo conducir representa, bueno, pues el mayor de los males muchas veces, bueno, hay que aprender a recuperar el placer por conducir, porque tener miedo a algo no significa que no te guste, simplemente tienes miedo a eso y ya está. Recuerda que en otros momentos, esto no tiene por qué ha sido siempre así, ¿no? Pero quizá antes de tener estos miedos, bueno, pues, y sobre todo si no tuviste estos miedos desde el principio, un momento determinado en el que para ti te gustaba conducir y además conducir para ti era de tu agrado. Y es interesante, es importante no solo tener que superar una prueba, sino a veces poder disfrutar del trayecto. Entonces, bueno, sí que es cierto que muchas veces el coche está asociado con esta sensación de libertad, ¿no? Porque produce mucha autonomía, porque produce mucha independencia. Todos hemos estado en el coche en situaciones también muy placenteras, hemos estado cantando a pleno pulmón y bueno, pues en realidad ha servido para lo que ha servido, que es para llevarnos a sitios, que es para poder explorar, para poder ir más allá de donde nos llevaban nuestros pies. Y creo que también esto es otro aspecto importante. Es difícil y además esto no se va a dar de inmediato, pero el placer quizá está más allá del miedo. Cuando vayamos superando el miedo podamos encontrar también esta emoción. ¿No, Cristina? Pues efectivamente, Rubén. Así que quizás tengamos que trascender a este miedo, como tú bien dices. Así que bueno, pues nada, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que os haya sido de utilidad. Y bueno, recordaros que si queréis realizar una consulta, pues podéis hacerlo a partir de nuestro correo, que es info@amadag.com o nuestra web que es www.amadag.com. Y tampoco os olvidéis que tenemos una app que se llama La Teoría de la Mente. Y esta app la podéis tener tanto en iOS como en Android y simplemente tenéis que añadir esto en el buscador, la teoría de la mente y descargáis
vídeos, descargáis artículos, descargáis programas de radio, descargáis ejercicios, descargáis un montón de material que está ahí para vuestra ansiedad. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta el próximo.